¿Qué se daña cuando se daña la libre competencia, cuando se atenta contra la libre competencia? Me imagino que no se daña solo la economía. No. Se daña la confianza en el mercado como mecanismo de asignación y distribución de bienes. Y eso es esencial cuando tenemos una economía que está basada en prácticamente todas sus áreas en el juego del mercado, en el libre juego de la oferta y la demanda. Cuando se ocurren atentados a la competencia, al final lo que estamos diciendo es que hay ciertos agentes que tienen una posición o un poder tal que les permite actuar con independencia de los demás. Y abusar. Primero, actuar con independencia de los demás. ¿Ya? Actuar sin considerar lo que van a hacer los demás. Y eso es contradictorio con la idea misma de un mercado. La idea del mercado es precisamente que el precio se forme en función de cómo reaccionan los oferentes a las preferencias de los demandantes. Entonces, si alguien tiene la capacidad de actuar por sí solo, bueno, puede imponer precios más altos, puede definir qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce. Independiente de lo que la gente necesite, quiera, prefiera. Exacto. Y en el extremo, abusar en el sentido de excluir a otros competidores, hacer precios excesivos respecto de los usuarios, de los consumidores, o coludirse con terceros, con otros agentes del mercado para precisamente evitar el libre juego de la oferta y la demanda. Al final, también yo le decía, no es solo que la gente pueda tener productos de menor calidad y pagar más de lo que debiera pagar, ¿no? Sino que también, de alguna manera, no hay una afectación a la fe pública, a la confianza en las instituciones, en que todos somos iguales cuando se producen estos atentados, porque hay mucha indignación en la ciudadanía. Yo imagino que usted ha sentido eso. Sí, es una cosa con la que convivimos a diario cuando vemos las noticias sobre competencia, cómo se abordan por la opinión pública, lo que sucede en redes sociales en relación con los atentados a la competencia. Y sí, no es propiamente a la fe pública en derecho tiene un sentido específico, pero sí es un atentado a la confianza que la ciudadanía tiene en el mercado como mecanismo de asignación de bienes y servicios. ¿Solo en eso o también en que todos nos tenemos que sujetar a las leyes, a las normas? ¿No hay también en las personas una sensación de que algunos tienen que cumplir, los ciudadanos comunes y corrientes tienen que cumplir, y otros ciudadanos, abusando del poder, no siempre cumplen esas normas? ¿No hay un daño por ahí también? Creo que es un daño a las instituciones, más que nada, ¿no? El hecho o sea, la sensación de injusticia cuando se detectan estos atentados, pasa que los atentados a la competencia son difíciles de detectar, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, los casos que hemos conocido, los casos que han sido más mediáticos en Chile, han sido casos de colusión que además se han arrastrado por largo tiempo. Entonces, hay claramente una indignación no solo de que se detectó una conducta que es ilícita, sino que esta conducta se venía desarrollando por un número importante de años. Entonces, el abuso no se produce solamente en el momento en que el caso explota, sino que te dicen el abuso viene de 5, 10, 15 años hacia atrás. Y eso claramente produce una indignación y genera una sensación de que las reglas son distintas. Pero más que las reglas son distintas, decimos que hay un problema de detección de estos ilícitos. Son ilícitos económicos, son ilícitos que se dan o sea, que no tienen, por decirlo, un rastro de pólvora, como puede ser un ilícito penal. Claro. ¿No? Y que además probablemente sus efectos van de a poco en el tiempo, ¿no? Cuando decimos el caso de la colusión del papel tissue, del papel higiénico, claro, había un incremento de precio, pero un incremento de precio que era relativamente imperceptible en todos estos años en que se desarrolló el cartel, la forma en cómo se originó ese cartel. Y eso claramente, bueno, hace que la gente tenga un grado de indignación importante. ¿Cuál diría usted en la historia que han sido los casos más graves de atentado a la libre competencia? Los atentados a la libre competencia usualmente hacemos una distinción por tipo de ilícito, ¿no? Por colusión. ¿Cuál diría usted que las colusiones son las peores? El ilícito más grave que usualmente reconocemos es la colusión. ¿Por qué? Porque cuando hay colusión, prácticamente no hay ninguna justificación de ese acuerdo si no es el saltarse las reglas de la competencia. Entonces, en ese sentido se dice que es la conducta más grave. Y dentro de los casos además más graves que hemos tenido, como decía antes, han sido carteles que en Chile se extendieron por muchos años. El caso Pollos, estamos hablando de una cuestión que parte alrededor del año 90, en la mitad de los años 90.
O al menos eso fue lo que se acreditó en juicio. No sabemos si hubo algo más hacia atrás. A lo menos fue hasta los años 90. El cartel del papel tissue se inicia después de una guerra de precios que hay el año 2000. O sea, y se detecta recién en el año 2016. Años coludidos. Claro, son muchos años. Entonces, claramente, el impacto que pueden haber tenido esos carteles en la economía, y como decíamos antes, para la confianza de la ciudadanía en los mercados, es un impacto muy profundo. Más profundo de lo que pueden tener quizás algunos casos de abuso, como pueden haber sido. ¿Y el caso farmacia? El caso farmacia, creo que hay que separar el impacto económico del caso farmacia del impacto en la opinión pública del caso farmacia. Fue fuerte. El impacto en la opinión pública probablemente es el caso que más profundamente ha impactado a la opinión pública en Chile y es lo que causó además un giro en la relevancia de la libre competencia. Hasta el año 2009, que es cuando se produce el caso farmacia, la verdad que la libre competencia, hay informes de la OECD que dicen en Chile esto a las personas no les importa demasiado, ¿no? Los hombres de negocios no tienen a las normas de competencia como ilícitos que hagan cambiar o modifiquen su comportamiento. No tienen conciencia de la ilicitud. Eso se altera con la reacción de la opinión pública en el caso farmacia. En el caso farmacia, claro, decimos es una guerra de precios que es mucho más limitada, por ejemplo, que el cartel de los pollos o el cartel del tissue en el tiempo. Entonces, afecta algo muy sensible. Claro, pero las indemnizaciones, el daño que uno puede identificar de ese caso es inferior a esos otros casos posteriores. ¿Ya? Pero sin el caso farmacia, no hubiéramos tenido la reforma del 2009, que fue la que introdujo la delación compensada y que le otorgó las facultades intrusivas a la Fiscalía, que fue lo que permitió desbaratar todos los otros carteles hacia adelante. Sin ese caso farmacia, sin esas reformas del 2009 que le dan mucho más herramientas a la Fiscalía, no se hubiera producido toda esa reforma, dice usted, sin el caso farmacia. Esa reforma estaba ya en el Congreso, pero sin el impulso que le dio el caso farmacia, probablemente se hubiera arrastrado bastante más años. ¿Le podría explicar a la opinión pública qué tienen que determinar? Porque sé que no pueden dar ninguna valoración respecto del caso de los gases industriales y hospitalarios, pero sí nos puede explicar qué es lo que ustedes van a tener que determinar. Si pasó qué cosa o pasó. Tienen que determinar básicamente qué. Sí, eso es lo relevante, eso es lo que le quiero preguntar. Si usted puede explicar a la opinión pública qué es lo que van a tener que dirimir ustedes en el caso de los gases industriales y hospitalarios. Primero, si hubo un acuerdo entre dos agentes de mercado destinado a repartirse o asignarse cuotas de mercado. Esto es, la acusación de la Fiscalía es esa, asignación de cuotas o zonas, que esencialmente es un reparto de clientes. Yo tengo estos clientes, tú tienes estos otros clientes, y el acuerdo se trata de que no vamos a competir por quitarnos clientes uno a otro. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Lo que tenemos que determinar como tribunal es si hubo un acuerdo con ese objeto. Determinado si hubo un acuerdo con ese objeto, por el tipo de ilícito de que se trata, las justificaciones que pueden existir de ese acuerdo son muy, muy escasas en sede de competencia. Ya. O sea, en caso de que usted determine que existe, es muy difícil justificarlo. Claro, porque estamos hablando también de actores que, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, nosotros todavía no podemos dar una apreciación porque no hemos recibido prueba al respecto. Solo tenemos la acusación de la Fiscalía en este momento, el requerimiento. La Fiscalía dice que estos dos actores manejan entre los dos cerca de un 80% del mercado. Entonces, claro, efectivamente, si hay un acuerdo que es de reparto de clientes entre dos actores que tienen 80% del mercado, la posibilidad de que se produzcan efectos en ese mercado es una posibilidad altísima. Claro. Ahora, todo eso tiene que acreditarse judicialmente. ¿Le puede explicar, nos podría explicar cuál es la importancia de este caso? ¿Qué importancia tiene este caso? ¿Por qué este caso es importante? Me imagino que primero, porque son dos empresas que juntan el 80% del mercado. Eso eso ya es relevante, ¿no? Sí. ¿Por qué también es importante? O sea, los casos de colusión en general son importantes. No solamente no solamente porque sean empresas que tengan sobre un 80% del mercado. Porque la colusión elimina la rivalidad, elimina la incertidumbre que tiene que existir entre los agentes que operan en un mercado. Si no hay incertidumbre respecto de lo que va a hacer el otro, si no hay rivalidad respecto de cómo yo puedo conseguir incrementar mi utilidad por la vía de quitarle clientes, no tengo incentivos a mejorar mi producto, no tengo incentivos a rebajar los precios.
se eliminan al final todas las ventajas de tener un mercado operando en esa industria. Entiendo. Y el hecho de que esto haya ocurrido, porque son gases también hospitalarios, Sí. que haya ocurrido en el tiempo de la pandemia, Ujú. ¿eso le agrega también importancia? Eso es una de las cuestiones que tiene que acreditarse en el juicio, que no puedo realizar un pronunciamiento anticipado. No, yo no digo que usted me diga si pasó o no en pandemia, pero el contexto del tiempo también me imagino que le da relevancia respecto de la atención que genera en la opinión pública. O sea, nosotros tenemos al momento de acreditarse el acuerdo, de acreditarse la época en que ocurre, cuáles son las circunstancias en que se dio, cuáles fueron los clientes afectados. Nosotros tenemos una cierta guía del legislador de qué elementos tenemos que considerar, y entre ellos está la gravedad de la conducta. Y la gravedad, no es la misma multa para todos, no es, depende O sea, de cuáles son las circunstancias, afectados, depende los de los bienes momentos en afectados. que se Exacto. realiza eventualmente una colusión, también le También agrega gravedad. Claro, inciden en esa calificación de gravedad o no que podamos hacer Y al por final. tanto en las multas, ¿o no? Claro. También aumentan O sea, las multas si se considera que el contexto de la eventual conducta es más grave y la afectación de las personas es mayor. efectivamente. Ya, perfecto. Quisiera preguntarle qué tanto, porque de inmediato uno recuerda que hace 20 años estas mismas empresas fueron declaradas después en la Corte Suprema absueltas. Sí. Y por lo tanto era una época en que no existían estas herramientas más intrusivas de entrar a lugares, poder incautar documentos, revisar correos, en fin, y otras cosas más que usted me podría explicar. ¿Es un momento en que se releva la importancia de estas herramientas intrusivas que adquirió en la reforma del 2009 la Fiscalía Nacional Económica? Evidentemente, sí. O sea, precisamente el caso del año 2005, la Corte Suprema lo que dice es no se logró acreditar con la certidumbre o con la certeza suficiente la existencia de este acuerdo. Fiscalía, usted solo tiene indicios, tiene prueba económica que dice, mire, estas personas no debieron normalmente comportarse de la forma que lo hicieron. No tenemos otra explicación. Pero no tenemos la pistola humeante. Le falta la prueba material. Le falta una prueba material o una prueba, sí, que genere convicción en los jueces. Eso se facilita enormemente con las facultades de allanamiento, intrusión, interceptación telefónica y también con la institución de la delación compensada. Como decía antes, en los casos de colusión, incluso dentro de las conductas de competencia, la más difícil de detectar es la colusión. La colusión es, si las personas tienen conciencia de que lo que están haciendo es ilícito, van a tratar por todos los medios de ocultarlo. En los casos de colusión, las personas no dejan rastro de papel, no se comunican por correos electrónicos directamente, tratan de hacer las cosas por teléfono o en reuniones presenciales. Una vez sí terminan tirando hasta los computadores al río, al digamos. río. Sí. A veces sí lo hacen, pero cada vez más sofisticado. Y cada vez es más sofisticado. Claro, entonces por eso que la delación compensada, o sea, que uno de los que llega al acuerdo, el primero que decide colaborar, se le den beneficios, es algo que usted dice que es trascendental para encontrar estos casos. O sea, es uno de los pocos elementos que tenemos para desestabilizar los carteles. Porque un cartel que sabe que no lo van a detectar en un mercado con pocos actores, como decíamos antes, tiene, o sea, el daño que va causando es bien imperceptible para el consumidor de a pie, incluso para la autoridad. Incluso con herramientas económicas sofisticadas, son difíciles de detectar. O uno puede detectar comportamientos que te parecen un poco extraños, pero pasar de un comportamiento extraño a imponer una multa es un salto grande. Entonces necesitamos algo más. Y ese algo más usualmente es la delación compensada. Porque incluso podemos ir hacia el futuro, uno piensa en los allanamientos de las interceptaciones. Bueno, con los distintos mecanismos que hay y con la mayor conciencia de la ilicitud y de la gravedad de estas conductas, eso también se va haciendo mucho más dificultoso. O sea, cada vez van a dejar menos rastro. Sí. Perfecto. ¿Qué tan libre es la competencia en Chile? Chile es una economía que tiene altos niveles de concentración. Es una economía que tiene altos niveles de concentración por distintas causas. Hay varios trabajos económicos que te dicen que por el tamaño del mercado,
por los niveles de ingreso de las personas en nuestro país, determina que en los mercados tengamos, por regla general, pocos actores. Y cuando 3, tenemos pocos actores, 4. ¿es más fácil que se dé atentado a la libre competencia como la corrupción? Ocurren dos fenómenos ahí. Uno, es más fácil tener menos intensidad competitiva. Ya. O sea, un mercado de 8 es más competitivo que un mercado de 5 y es más competitivo que un mercado de 4. Eso se da naturalmente. Los precios van a ser más altos en un mercado de 3 que si fueran 12. Eso es normal. Pero ese mismo y esa misma menor intensidad, o sea, esa misma menor intensidad competitiva, hace que también se facilite la colusión. O sea, efectivamente, la concentración económica es un peligro potencial para la libre competencia y, por tanto, mayor facilidad de colusión. Más que un peligro potencial, yo diría, o sea, a mayor concentración, la colusión se facilita. Mayor facilidad para la colusión. ¿Es aún un buen negocio coludirse con la... Imagínense, lo estoy diciendo de forma irónica, obviamente, pero mucho se ha dicho, por ejemplo, en los carteles, ya que usted los llama así, me atrevo a decirle técnicamente así también. Carteles. Carteles. Los carteles del pollo, por ejemplo, resulta que cuando uno ve multas parecen impresionantes, 63,5 millones de dólares, pero cuando uno se pone a pensar en todo lo que ganaron, por eso se acuña esta frase de que es buen negocio aún coludirse. Se lo pregunto, al día de hoy, ¿es buen negocio coludirse? ¿Debieran ser más altas todavía las multas? Después de la reforma del 2016, yo creo que la respuesta cambia. Hasta el año 2016 nosotros teníamos un techo en las multas. Ese techo eran 30.000 unidades tributarias anuales, eran 20 y algo millones de dólares. En el cartel del pollo, por ejemplo, esas fueron las multas máximas que se impusieron. Después de la reforma del 2016 se eliminó ese tope. Y el tope está en el doble del beneficio económico. Y la idea es precisamente que no sea buen negocio coludirse. O sea, todo lo que yo gané lo voy a multiplicar por 2. Ahora bien, es bien difícil saber lo que uno gana. El valor específico, cuál es la utilidad que obtuvo de la colusión. Entonces, para eso, la ley estableció un sistema alternativo que dijo el 30% de las ventas, hasta el 30% de las ventas que tengan relación con el negocio donde se produjo el ilícito. Con eso debiera haber un desincentivo mucho más importante. Y en comparación con otros países, con siempre y Estados cuando Unidos, haya posibilidad de detección. Si no hay posibilidad de detección, esto Ahora, en comparación con otros países, ¿cómo estamos con las multas más bajas? No, después del 2016 estamos a tono con... ¿Con Estados Unidos, por ejemplo? Sí. Ya. ¿Cómo ve usted la reacción? Porque, a ver, una cosa es la sanción, la multa, otra es la sanción social, otra es la sanción de la opinión pública, y también está ya vamos a hablar de la sanción penal, pero está la sanción de los pares. Yo le pregunto, ¿han sido todo lo duros que debieran ser los gremios empresariales con los casos de colusión? Y se lo pregunto porque en el pasado autoridades económicas de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, y otros penalistas, abogados, expertos en defensa libre de competencia han dicho que aquí ha faltado toda la dureza necesaria para condenar estos hechos sin eufemismo. ¿Qué opina usted? Yo creo que tenemos que revisar los hechos más que las palabras, ¿no? Más allá de condenar, porque siempre que ocurren, o sea, denuncian esto ilícito o sale la sentencia en relación con uno de estos ilícitos, aparecen líderes de distintos sectores diciendo que condenan estas prácticas, que no deben revisarse, que son una vergüenza, etc. Pero creo que más importante es revisar qué pasó con las personas que estuvieron involucradas en esos hechos. ¿Esas personas realmente tuvieron algún tipo de sanción social o siguieron sentándose en directorio o siguieron con cargos de representación? Eso yo la verdad no tengo mayor información al respecto, pero creo que ese es el punto que debiéramos analizar en lugar de... porque salir a condenar algo es fácil. Ahora, no hemos visto expulsiones de empresas de las instancias gremiales y eso lo reconocí en algún momento, se lo pregunté a Juan Sutil. ¿Cuántos expulsados hay de la institución gremial por casos de colusión? 0. ¿Cuál es el sentido de la institución gremial? Eso habría que preguntarse. Pues si el sentido de la institución gremial es
no sé, desarrollar ciertos estándares de seguridad para una determinada industria, por mucho que la industria se haya coludido, o sea, que alguna gente se haya coludido, no parece haber una muy buena razón para expulsar a alguien o no de eso. Ahora, si tenemos organizaciones gremiales que tienen otros tipos de objetivos, que quizás son más controversiales, podríamos decir, o más de contingencia, bueno, ahí deberíamos hacer la pregunta. Ahí tendría más sentido la expulsión. Ahí tendría sentido la pregunta. ¿Y no debiera ser el objetivo de toda agrupación gremial, empresarial, defender la libre competencia y tomar medidas categóricas también? Pero además, ¿qué significa expulsar una empresa? Porque la empresa puede tener que cambiar de dueños. No, pero me refiero a los ejecutivos. Sí. O a los ejecutivos. Sí, pero los gremios están formados por las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden cambiar. Ya, pero si tuvieran cargos directivos. Pero quienes se coludan son personas naturales. Ya, pero si estuvieran en cargos directivos dentro de las instancias gremiales, ahí sí le parecería razonable que se les pidiera que den un paso al costado de la dirigencia gremial. Sí. Para ir cerrando, quisiera preguntarle lo primero. ¿Usted cree que la cárcel es un buen disuasivo? La existencia, la posibilidad, no digo que todo tenga que ser cárcel en materia de delitos económicos, pero ¿cree usted que la posibilidad de que se castigue con cárcel la colusión puede ser un buen disuasivo? Tuve un profesor en un posgrado que había sido secretario de la SEC, que es la equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile. Él había sido presidente de la SEC en Estados Unidos. Y decía que cuando daba charlas a ejecutivos, en el único momento en que los veía despiertos era cuando hablaba de cárcel. ¿Solo cuando hablaba de cárcel? O sea, ¿usted sí cree que puede ser un buen disuasivo? Sí. Sí. Y si eso es así, pregunta siguiente, ¿no debiera en los casos de colusión poder querellarse no solo la Fiscalía Nacional Económica, sino también el Ministerio Público? ¿Qué le parecería que se ampliara? Yo no tengo una opinión formada respecto de la bondad o maldad o perjuicio derivado de restringir en algún sentido el uso de la acción penal en los casos de colusión. Hoy día la tenemos restringida al fiscal nacional económico, pero esa fue una decisión político-legislativa, sí, claro, en el sentido de limitar cuáles eran, porque no solo es que se limita al fiscal, sino que el fiscal debe hacer una declaración de que el caso es especialmente grave. Entonces no es solamente podríamos decir que el órgano persecutor está limitado, sino que además a ese órgano persecutor se le puso un estándar. Un estándar de esta conducta tiene que ser especialmente grave, y la Fiscalía, creo muy responsablemente, hizo un instructivo de qué es lo que iba a considerar. Claro, lo que pasa es que en fácil hoy día solo la Fiscalía Nacional Económica y no el Ministerio Público pueden querellarse en casos de colusión. Sí. Cosa que también ocurre con los tribunales aduaneros, con el CERVEL, con el Servicio de Impuestos Internos. Pero quedándonos en la colusión, desde el 2016 se restableció en Chile como delito la colusión. Sí. Y desde entonces a la fecha hay 0 casos iniciados en sede penal por la Fiscalía Nacional Económica. Si eventualmente hubiera querido iniciar una acción penal el Ministerio Público, no habría podido. No. Ahora, solo la pregunta es, si no sería interesante abrir ese debate a lo menos y revisar si no sería bueno, porque también la sensación que puede haber en la ciudadanía es que finalmente esto no se castiga efectivamente con cárcel, que está en el papel solamente la cárcel como amenaza, pero que la gente que se colude sabe que no va a ir a la cárcel. A ver, creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta ahí. Usualmente la crítica que se hace respecto de la limitación de la acción en materia tributaria, por ejemplo, tiene que ver con la falta de independencia del servicio que está a cargo de la acción respecto al poder político. Eso fue muy criticado en el gobierno anterior, por ejemplo. No, anterior. Sí, pues. La Fiscalía Nacional Económica debe ser el servicio público que no está reconocido en la Constitución, que no tiene reconocimiento constitucional, más independiente de todos. El fiscal nacional económico tiene una causa, el presidente de la República no lo puede remover así por sí. Entonces, en ese sentido, la independencia del fiscal está mucho más resguardada que la independencia de los otros jefes de servicios que pueden... Del impuesto interno, pero sí que depende del Ministerio de Hacienda finalmente. Exacto.
Está bien. Entonces, en ese sentido, eso está tenemos resguardado. tenemos un resguardo. Pero raya para la suma, desde que se determinó que era delito la colusión, nadie ha ido a la cárcel. Ni siquiera, no es que nadie haya ido a la cárcel, que podría ser que no ganaron en tribunales. Nunca se ha iniciado ni una causa penal. Había un caso, por ejemplo, en los buses en la Araucanía y la Fiscalía Nacional Económica dijo que no le parecía lo suficientemente grave. Pero raya para la suma, del 2016 se restablece la colusión como delito, estamos en 2024 y ni una causa iniciada. Pero la única causa, potencialmente... Según la Fiscalía Nacional Económica. Sí, porque es que eso también tiene que ver con los tiempos de la justicia en sede de competencia. Los tiempos son largos en la justicia en sede de competencia. Esta reforma, efectivamente, es del año 2016. Pero eso significa que el ilícito tiene que comenzar el año 2016. O sea, o al menos terminar con posterioridad al año 2016. O sea, ¿usted cree que a futuro vamos a ver casos con cárcel de colusión? O sea, yo creo que con un solo caso, donde la Fiscalía podía determinar tomar esa decisión, no creo que sea suficiente para poder juzgar la acción de la Fiscalía Nacional Económica en relación con el manejo de la querella por casos de colusión. ¿Y qué mal le haría que el Ministerio Público también pudiera querellarse? Como le digo, no tengo una opinión formada. O sea, usted no se cierra de plano ese debate. No. Ya. Yo creo que no hay que cerrarse de plano ningún debate. ¿Sería interesante dar ese debate? Yo creo que, claro que sí, es que interesa. Yo creo que todos los debates tenemos que darlos. Sin embargo, tenemos que darlos con seriedad. Sí. Y eso, en algunos momentos, cuesta. Ni hablar de otros temas. Quiero cerrar preguntándole cuáles son los desafíos a futuro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y algo que me parece que es súper importante preguntarle porque, está bien, ustedes no tienen nada que ver con la unidad de análisis financiero, pero se me ocurre como ejemplo. La unidad de análisis financiero, que tiene una carga de trabajo enorme, tiene menos personal que una consultora internacional en Chile. De verdad que es abismante y analiza millones de transacciones y es clave. Estamos en un momento en que hablamos de los delitos económicos, de la necesidad de que no hayan dos tipos de justicia, que todos seamos iguales ante la ley. Y yo me pongo a decir, ¿cuántos funcionarios tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Estoy seguro que si salimos a la calle se van de espalda, sabiendo que son 25 funcionarios más 5 ministros y 2 suplentes. Sí. O sea, en serio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene que hacer todo esto que usted nos explicó, ¿tiene 32 funcionarios? Sí. ¿Es suficiente? Esas son preguntas difíciles porque en general nunca es suficiente. Siempre la carga de trabajo va aumentando. Pero ha ido 32 no es un número en este momento absurdamente bajo. Tenemos una carga de trabajo, todos los funcionarios, incluyendo los ministros, bastante alta. Y sí, podríamos perfectamente funcionar de mejor forma y en forma más eficiente y más rápida, teniendo un mayor número de funcionarios. Entonces, ¿no sería bueno que los parlamentarios, cuando hacen el presupuesto, pongan los recursos donde dicen que están las prioridades y si la prioridad también es garantizar la libre competencia, darle más herramientas al tribunal? Sí, pero no solo al tribunal, la Fiscalía también está muy restringida en su La unidad de presupuesto análisis desde financiero. hace muchos años. O sea, todos no conozco la situación de la unidad de análisis financiero, pero al menos en el ámbito de la defensa de la competencia, al menos desde el año 2018 los presupuestos han estado bastante deprimidos y después con estallido y pandemia se mantuvo así. Incluso en el caso de la Fiscalía el presupuesto ha disminuido, lo cual es bastante grave. A nosotros por lo menos el presupuesto se nos ha mantenido relativamente parejo, hemos logrado hacer muchas cosas con los recursos con que contamos. Nos encantaría tener más recursos y poder disponer de más personal para poder funcionar mejor y para poder resolver los casos con mayor antelación, pero creo que el caso de la Fiscalía es más dramático. ¿Ha disminuido? Sí. Incomprensible, ¿qué quiere que le diga? O sea, si se supone nos importa combatir la colusión, resguardar la libre competencia, parece incomprensible. Sí, lo es. Sí.